tarde. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por venir nuevamente. Espero que hayan descansado un poco, ¿ok? Así que, bueno, vamos a proseguir con lo que no hemos terminado en la mañana. Pero me sorprendió, Celina, cuando íbamos hoy, terminamos el servicio, me dio una buena noticia, me dijo que Ari, recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Amén. Amén. Entonces tuvimos victoria. Dice la Biblia, hay gozo delante de los ojos en el cielo cuando una alma se salva. Amén. Así que es la mejor decisión que has hecho en tu vida. Así que doy gracias a Dios por eso, por esa decisión. Entonces hay que ayudarla. Si tiene preguntas, tenemos que ayudarla a que en la Biblia pueda responderle sus dudas que ella tenga para proseguir adelante, ¿ok? Entonces tú sigues a Cristo, tú no sigues al que tienes a la par, ¿ok? Tú sigues ni a ningún otro, ni al pastor, ni a la iglesia, tú sigues únicamente a lo que quien está en la Biblia. Él es, ¿ok? Entonces si puede levantar a alguien que viene tras de ti y ayudarle, pues ayúdale. Si no se deja ayudar, tú sigue adelante. Esa es la salvación que Dios nos ha dado. El testimonio vale mucho. Amén. Amén. Bueno, entonces entramos a lo que es Juan, y vamos al capítulo 19, por favor. Amén. Y vamos a leer del 1 al 7. Cuando usted lo tenga, pues diga amén. Amén. Vuelvo a repetir, Juan capítulo 19, y vamos a leer estos 7 versículos del 1 al 9. La palabra del Señor dice así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas en la mano, en el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de su presencia, primeramente agradeciéndole, Señor, por la victoria en esta mañana, ya que una alma más se ha salvado, Señor, de las garras del reino del diablo, Señor, y usted ha traído a esa persona al reino de Jesucristo, a la luz. Gracias, Padre Santo, estamos agradecidos, Señor, especialmente también, Espíritu Santo, por haber redargüido ese corazón también. Gracias, Padre Santo, por esta mañana, pero ahora le pido en esta tarde que abramos nuestros corazones y que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine, Padre bendito, en su santa y bendita palabra, para que tengamos una comprensión de lo que ha sido ya inspirado por el Espíritu Santo. Sea nuestro Maestro, y que cada uno de nosotros pongamos atención respecto al tema también. Tome control de todo, Señor, y todo lo ponemos en sus manos. Quite toda contaminación
Y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, para que siempre damos la honra y la gloria. Amén. Pueden sentarse, por favor. Entonces explicaba yo esta mañana respecto a ese flagelo. No sé si alguno puede averiguar al internet. ¿Quién puede averiguar? Cristal, ¿y qué encontraste? Hay de varias formas, ¿no? Sí. Ajá. Primero, si pones solo un flagelo, te va a salir un animal, ¿verdad? Sí. Ajá. Es como la medusa, algo así. Nacidas del mar, como el jellyfish, algo así. Ok, pero viendo, hay varias formas. Y está, viste el látigo ese que tenía los nudos y todo, y los huesos, y ahí mismo te lo dice que son de huesos, y son varios, ¿verdad? Salen como 5. Esa es la que más me llamó la atención, las garras que tiene. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Se hizo pecado, lo hicimos pecado para que obtuviera salvación. El problema iba ya desde Génesis 3:15. Desde Génesis 3:15 el diablo venía contaminando a todos los seres humanos con el pecado. Y cuando realmente lo estaban enjuiciando al Señor Jesucristo, pues el diablo estaba contento. No solo el diablo, todas aquellas huestes malas de ángeles malignos, todas esas fuentes estaban contentas. No hemos llegado todavía cuando le crucificaron, pero lo que quiero decir es que en ese proceso el diablo estaba contento. Si nosotros miramos, yo decía, esa chusma que condenó al Señor Jesús, pero esa chusma era controlada. ¿Por quién? Por Satanás, es decir, el padre de ellos. Cada uno de nosotros venimos de ahí. Nuestro padre era antes Satanás, porque hacíamos las mañas de él, hacíamos pecar constantemente. Pero cuando fuimos salvos y entregamos voluntariamente nuestro corazón a Cristo, es algo tremendo. Cambia, y entonces el mismo Espíritu Santo nos trae y ya nos llamamos hijos de Dios. Imagínense de estar en amistad con Dios y reconciliarnos por el amor. O sea que el regalo que uno recibe, así como lo recibió Ari esta mañana, es un regalo, es una dádiva gratuita que Dios nos da. ¿Y sabe qué es lo hermoso que veo en este plan de salvación de Dios? Que Dios no obliga a nadie, pero el Espíritu Santo es que toca los corazones. Y nos cuesta. Yo me recuerdo, me venían a hablar de Cristo y a veces estaba así como que quería levantar la mano y era una pelea conmigo y yo decía no, esto no, y esto sí, y esto y aquello que quería levantar y no, hasta que un día vine y dije no, yo voy a entregar mi vida a Dios, a Cristo, y que Él haga lo que quiera con mi vida. Entonces claro, si tengo que tener la Biblia y estar buscando cuál es su santa y bendita voluntad. Ahí empecé a limpiarme de mis pecados y a entender un poco más de lo que dice las Escrituras. Y eso es lo hermoso. Y ahora que veo, pues me duele lo que sucedió, pero el Señor Jesucristo, el Señor Jesús no ignoraba para dónde iba. Desde que salió de Galilea, Él sabía que tenía que cumplir. ¿Qué era lo que tenía que cumplir primeramente, antes de lo que usted va a decir? ¿Qué tenía que cumplir? ¿Alguien? ¿No han leído la Biblia? ¿Para qué salió de Galilea? ¿Qué tenía que cumplir? Al llegar al Calvario, ¿qué tenía que cumplir? La voluntad del Padre. El Padre puso un precio para todas las almas y Él sabía que tenía que ir. Él sabía que voluntariamente tenía que dar su vida por cada uno de nosotros y por los que van a ser salvos en el futuro. Todos se están acercando, que no le engañen, ¿okay? Si alguno le dice que sabe la fecha en que viene el Señor por nosotros y le dice que esta es mentira. La Biblia dice que nadie sabe.
¿okay? Que no lo van a engañar, porque nadie sabe, más que solo el Padre, Dios. No sé si me explico. Entonces, todas las cosas se están arreglando. Todo se está poniendo en línea. La maldad tiene que crecer mucho más todavía de lo que hay. Entonces todo eso debemos de centrarnos nosotros. Lo primero es que el que nace de nuevo camina, tiene una segunda naturaleza, que es la naturaleza divina. Debemos caminar en esa nueva naturaleza. Por eso es que a mí me gusta y me llena mucho en mi corazón Juan capítulo 3 con Nicodemo, un gran maestro, porque era maestro, Nicodemo, de la ley, y no entendía cómo una persona puede nacer de nuevo. Y yo digo, y lo dice clara la Biblia, que tenemos que nacer de nuevo. Pero cuando a veces no aceptamos la palabra de buen corazón, o porque tengo un problema yo recibo a Cristo. No, eso no es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es darle tu corazón y invitarle a que llegue a ti y que trabaje en ti. Todas nuestras malas cosas tenemos que entregarle a Él. Las cosas que no nos gustan hacer y que son buenas, que nos cuesta, hay que hacerlas en el nombre de Cristo. Me gusta, a ver Keila, me gusta ahí el Salmo 34. El versículo 7 dice: el ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen. ¿Y quién le teme? Pues yo le temo a mi papá, porque es Dios. Entonces 34:7, ¿ok? ¿Qué dice? A ver, decirlo. Llega hasta el 7, 8, llega hasta el 9, vamos a ver. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cruzad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Tened a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Hay promesas, pero el ángel de Jehová dice, acampa alrededor de ¿quiénes dice? De los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Porque le conocen. Sus hijos. No es aquel temor que, ay, pero ya me asusté, no, temor de hacer lo malo delante de su presencia. Y dice, y nada les falta, dice. Nada les falta. Entonces todas estas cosas tenemos que hacer un énfasis y sobre todo pues agradecer a Dios. Entonces es duro ver que por mí, por ti, le dieron con el flagelo. Esa correa de cuero, esos pedazos de hierro o hueso, anulados, ese látigo de trecho en trecho, y que muchos no lo soportaban. Usted dice, bueno, Él lo soportó porque el Señor Jesucristo es Dios. No, estamos hablando de su naturaleza humana, como tú y yo. Él sentía dolor, Él sentía hambre, Él sentía cansancio, el Señor Jesús. Precisamente por eso se hizo como cada uno de nosotros, para enseñarnos el camino. Y vimos esta mañana que era inocente y sin embargo se le trató como un criminal, como un culpable, y no era culpable. ¿Por qué lo aceptó? Bueno, lo hizo por nosotros. Lo abofetearan, dice. Vamos ahí al 18:22, por favor. ¿Están conmigo? ¿Qué dice el 22? ¿Están conmigo, hermanos? Fíjese, dice, cuando Jesús hubo dicho esto, estoy hablando cuando está en el interrogatorio de Anás, contexto. Dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? ¡Wow! Y le escupieron. Y le dieron de puñetazos y le bofeteaban ante Caifás, ante el concilio.
Mateo lo explica mejor ahí en el 26. Lo explica mucho mejor más claro. Bueno, todo es claro, ¿verdad? Pero tenemos una mejor comprensión en el 67, por favor. 26, 67. La palabra del Señor dice así. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron ¿qué de qué? De puñetazos. Mateo 26, 67. Y otros le abofeteaban, dice. Y el 68 dice diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Quién es el que te ha golpeado, te ha bofeteado? ¡Qué tremendo! Entonces, a todo esto, nosotros debemos de tener por lo menos una noción. Pilato le hizo flagelar. Ya saben qué es eso, ya están familiarizados con esa palabra. Y los soldados, ¿se recuerdan que leímos nuestro texto bíblico ahí en el capítulo 19 de Juan, del 1 al 3? Vimos nosotros, bueno, leámoslo. Pilato le hizo flagetear, pero los soldados le golpearon. Ese era uno de los problemas grandes. Vamos ahí, ¿qué dice ahí? Están Juan 19, del 1 al 3, que es nuestro texto bíblico. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y ¿qué pasó? Lo azotó. Y los soldados, miren lo que hicieron los soldados, entretejieron una corona de espina y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban, ¿qué le daban? Esta palabra bofetear, abofeteado, era constante. Es triste, es triste. Antes de llevarle al Calvario, los soldados se mofearon, o se mofaron, si quiere decir, de él, y le golpearon con una vara. Bueno, con una vara, sí. Marcos nos lo dice en el capítulo 15. Marcos 15, por favor. Y ahí en el versículo 19, 15, 19, dice claramente, no sé si están conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor, y le golpeaban. ¿En dónde? En la cabeza. Marcos 15, 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían ¿qué? Reverencia, pero era en forma de burla. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto sufrió por nosotros? ¿No? ¿Cuánto sufrió por ti y por mí? Me llama mucho la atención del 18:39 de Juan, cuando Pilato le llamó rey de los judíos. No sé si lo tienen ahí, pero es 18:39. Pero vosotros tenéis la costumbre, dice, de que os suelte en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte a quién dijo? Al rey de los judíos. Y lo hacía también en burla. Así que los soldados decidieron que el rey debía tener una corona y un manto. ¿Quiénes decidieron eso? ¿Perdón? Los soldados. Los soldados. Entonces, los soldados, ellos decidieron que el rey debía tener una corona y un manto. ¡Qué tremendo! Claro, muchas veces dejamos pasar nosotros muchas cosas. Los judíos se habían mofado, burla de su afirmación de ser profeta. Vamos a Mateo 26, por favor. Pero si quisiéramos que viéramos desde el versículo 67. Ok. Mateo, vuelvo a repetir, capítulo 26, y vamos a leer dos versículos, 67 y 68, si fuera tan amable. ¿Están conmigo? Ok, mire, 67 dice, entonces lo que yo lo estoy diciendo es que en pocas palabras, lo que ellos están aplicando y lo que están viendo es que
no solo le formaban, le mofiaban, sino que se burlaban respecto de que él no era profeta. Y dice 67, entonces le escupieron. ¿Qué le escupieron en dónde? En el rostro. ¿Y le dieron de qué? De puñetazos. Mire cuántas veces estamos viendo que le están pegando y le están pegando. ¿Y otros qué? Le abofeteaban. Puñetazos. Abofeteaban. Y el 68 diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Era cruel. Era cruel. Y ahora otros se mofiaban de su afirmación de ser rey. Los tiempos de los verbos en griego naturalmente indican que los soldados se burlaban de él. En el verbo que miramos es repetidamente, constantemente, golpeándole naturalmente con las manos. Fíjese, era una repetición. No es que realmente cuando nosotros vemos esto, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta de lo que Él hizo por ti, por mí, en toda esta clase de situaciones críticas. Sí, los tiempos y los verbos cambian. Las fuerzas del infierno estaban haciendo su apogeo en el pretorio. No, Satanás dijo, va a morir, y se murió. Es victoria para todos nosotros, las huestes demoníacas. Y él es el príncipe de este mundo. Feliz Satanás. Eso es lo que estaba diciendo en pocas palabras. Entonces, el pecado había traído espinas y cardos. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuándo el pecado trajo espinas y cardos? Esto es familiar. En Génesis. Vamos ahí al capítulo 3. Capítulo 3 de Génesis. Y vamos a ver los versículos. Vamos a leer desde el 17 hasta el 19. Ok, 17 hasta el 19. ¿Están conmigo? Aquí hay un problema grande, ¿verdad? Pero y eso es lo que nosotros, cuando usted lee el contexto, se va a entender un poco mejor. Pero cuando nosotros leemos esto, que es lo que realmente nos interesa en el libro de Génesis, nosotros nos vamos a dar cuenta al respecto de todo eso. Entonces, les doy tiempo para que miren, vamos a leer desde el 17, por favor. Por favor, si fuera tan amable. Cuando lo tenga, pues dígame. Amén. Amén. ¿Estamos? Entonces, Génesis, vuelvo a repetir, capítulo 3, versículos 17 hasta el 19. La palabra del Señor dice así. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del pecado. Había traído espinas y cardos al mundo. Y hay un problema. 17, ¿están conmigo? Amén. 3:17 de Génesis. Y al hombre le dijo, o sea que cuando cayó en pecado, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, que fue la engañada, en el huerto del Edén, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. O sea que le dijo, de todo árbol del huerto y del bien y del mal, de ese no vas a comer, pero ahí de todo el árbol del huerto puedes comer, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. De eso no quiero, estaba en el centro. Dice, no comerás de él, es lo que está diciendo. Voy a repetirlo, para que vayamos coordinados. 17. Y al hombre le dijo, o sea que ya empieza, ya cayeron en pecado, ellos ya cayeron en pecado. Y ya le dijo a la mujer que le iba a multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces cuando diera luz a sus hijos. Pero ahora se dirige al hombre. El 17, versículo 17, 3:17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Cómo está la tierra ahorita? Está maldita. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Y el 18 aquí viene, dice, espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas, ¿qué? Del campo. Con el sudor de ¿qué? De tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo ¿qué? Volverás. ¿Se está cumpliendo eso, hermano? ¿O no? Cuando morimos regresamos al polvo. Qué tremendo, ¿no? Regresamos al polvo. Entonces, en pocas palabras, así que era apropiado que el Creador, fíjate bien, para ellos, esto me llama la atención ahorita, porque fíjese que le pusieron una corona de espina, pero yo acababa de decir que al llevar sobre sí los pecados del mundo, hay algo aquí muy duro. Era apropiado que el Creador llevara una corona de espinas, hermano. Pensemos un poquito en esto, hermano. Porque el que tenían ahí fue el que había creado todo el mundo, ¿sí o no? Porque era antes que todos. Él tenían al Dios creador, pero hecho carne. Esto lo vamos a entender ahorita, que él es Dios, pero él estaba en su estado. ¿Qué clase de estado tenía? Humano. Entonces, era apropiado que el Creador llevara una corona de espinas y llevara sobre sí los pecados del mundo en la cruz. El mismo metal que Él había creado, hermanos, que Él había creado en la tierra, fue usado para los clavos que perforarían sus manos y sus pies. El mismo material que Él había creado, con eso lo hicieron los clavos. Eran unos clavos rústicos, grandes. Y así fue como lo crucificaron. Fueron usados esos clavos aquí en la tierra, que perforaban sus manos y sus pies. Qué triste, ¿eh? ¿Por qué? Vemos que por la maldad del pecado. El diablo contaba victoria porque consiguió el propósito de que esta nueva criatura, por decirlo así, que él había creado, el diablo la había contaminado. ¿No escucha eso? ¿No nos enseñan a nosotros ser rebeldes, hermano? No, no nos enseñan a ser rebeldes. Por tercera vez, otra vez regresamos. Pilato salió para ver a la multitud y esta vez trayendo consigo a Jesús. Ok, le voy a preguntar a usted, ¿cómo iba el Señor Jesús? ¿En qué forma iba? Fíjese que se había entrado varias veces, ¿sí o no? Pero esta vez, ¿qué sucedió? Por tercera vez salió para ver a la multitud y esta vez trayendo consigo a Jesús. 18:29, ¿qué dice? 18:29, ¿qué pone? Juan capítulo 18, versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Les hace la pregunta. Juan 18:29. Entonces salió Pilato Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? 38. ¿Qué dice el 38? Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez, ahí está, ¿sí?, a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún ¿qué? Delito. Mesotexto bíblico
el 4, hermano, 19:4. ¿Qué es lo que dice 19:4 de Juan? Entonces estamos en Juan. Entonces Pilato salió otra vez. ¿Cuántas veces le he dicho? Llegaron 3 veces con esto. Dice, entonces salió Pilato otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Paremos un momentito aquí, ¿ok? Paremos un momentito y analicemos la situación. Escucha esto. De seguro, la vista del preso, flagelado, ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es flagelado? Ya saben, ¿verdad? Y humillado, porque lo humillaron, pensó Pilato despertaría algo de lástima en sus corazones, pero no fue así. ¿Sabe qué esperaba Pilato? Tenga mucho cuidado con el plan de salvación, ¿ok? Dice, lo vamos a castigar con el flagelo. Le damos de latigazos. Que nadie sobrevivía de eso. Y decía, y lo saca fuera por tercera vez. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí o no? Y cuando lo saca fuera, imagina cómo el Señor Jesucristo iba desfigurado, honestamente les digo. Le arrancaron sus pelos de la barba. ¿Cuál era el propósito de Pilato? ¿Se le viene algo a la mente? ¿Cuál era? A ver si iban a tener compasión de él. Que tuvieran lástima, compasión de él. Y dijo, tal vez al verlo así van a tener compasión de él. ¿Qué hubiera pasado con usted hoy en día si viera a Jesús así? Pues yo tengo lástima. No. Estaría igual que toda esa chusma. Mire los corazones de esas personas. ¿Se compadecieron del Señor Jesús? No. Mire qué clase de corazones tenían esos. Empezando desde los líderes religiosos. Pilato dijo, lo van a ver y se compadecen. No, tú no vienes a Cristo cuando recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador porque ya dices, pobrecito, él murió en la cruz y entonces yo lo voy a recibir como mi Salvador porque pobrecito. No, hermano, estás equivocado. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque tengo lástima, Señor. No. Es una salvación equivocada. Tú vienes a Él porque Él tenía que cumplir y la profecía se tenía que cumplir. Yo vengo sucio, yo vengo cochino. Todos los que han recibido a Cristo, yo no sé cuántos han recibido a Cristo aquí, pero les digo una cosa: ustedes vinieron sucios, Cristo los limpia. Amén. Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, ¿cómo es? ¿Cómo es? En lo material, ¿cómo es? No se les viene, ¿verdad? No se les hace. Piensen. La hermana va a tener un bebé. Y primeramente Dios, en enero, vamos a ver ese niño. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es uno que acaba de nacer de nuevo? ¿Cómo es? Es un bebé, es un niño que ha recibido en Cristo. ¿Y cómo tratan los padres cuando nace un niño y los hermanos? ¿Cómo lo tratan? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Con mucho amor. ¡Ay, qué bonito! ¿Hace cosas malas de niño? Sí. Si no lo cambian bien, también te orina. ¿No es cierto?
Cámbiale pañales y vas a ver. Pero dices, ay, niñito chiquito. ¿Y te vas a enojar porque te orinó? Porque es un niño. Igual es una persona que nace de nuevo, es un bebé. Tiene que tener tiempo para crecer. Crecer. Entonces, ¿qué es la obligación qué es la obligación de nosotros? Cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer con ese bebé cristiano cuando nace? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, ¿qué? Es obligación de todos. Cuidar ese bebé. Ayudarle a caminar. No a regañarlo, porque sabemos que es un bebé. El hermano habló de los de Corintio, ¿o no fue así? El hermano Adán trajo un mensaje. Pues estuvo. Y Pablo sí le fue a llamar la atención, pues no, y ustedes ya están grandes. Y se les dio leche a beber. Al que nace de nuevo hay que darle leche espiritual a beber. No puede masticarlo mero. Todavía es cuestión de tiempo. Yo doy gracias a Dios por los que tuvieron paciencia conmigo, honestamente. Pero eso nunca lo olvidemos, ¿ok? Cuando crezcamos, porque ya cuando crezcamos nos olvidamos que nosotros también tomamos leche. Nos olvidamos. Hay que tener mucho cuidado, porque también todos tienen ese mismo proceso. Todos, hasta el pastor fue carnal, bebé carnal, y empezó a crecer. La iglesia tiene la obligación de cuidar, llevarlo con la palabra que dije, amor. ¿Pero qué amor? No el amor que tú sabes, sino el amor que te dio el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Ay, hermano, es que el hermano ese, hermano, si el hermano ese está creciendo, tú ya cuántos años tienes de ser cristiano. Tienes que cuidarlo, tienes que aguantarte. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque por eso está sufriendo el Señor Jesús. Está sufriendo por cada uno de nosotros, de ser bebé. Esto es duro. Pilato quería que se compadecieran de él en su débil manipulación que estaba haciendo, porque no encontraba nada. Entonces, ¿por qué lo entregó? Para quedar bien con quienes, con los judíos. Pero ya estaba la escritura, la profecía que tenía que ser así. Por segunda vez Pilato declaró que no hallaba en Jesús falta alguna. Pero sus palabras solo incitaron más, incitaron más como le dijera yo, pasiones de odio contra el Señor Jesús. Cuando dijo que no encontraba nada en él, lo odiaron más. En pocas palabras, cuando lo vino a sacar la tercera vez, estaba todo flagelado, heridas, sangre. Y en pocas palabras le digo, aquí el hombre. Y esto de aquí el hombre llevaba la idea de miren a este pobre tipo. Compadézcanse de él. Pero los corazones eran malignos.
¿Rechazaron a Cristo o no rechazaron? ¿Cuántas personas hay que rechazan a Cristo el día de hoy también? Igual. No hay diferencia. La pregunta es, ¿acaso no ha sufrido lo suficiente? Tengan lástima de él. Déjenme soltarle, porque él quería salir de un problema. Fue un noble esfuerzo de Pilato, pero de nada le sirvió. De nada le sirvió. El fracaso del plan de Pilato nos enseña a nosotros una lección importantísima. Y voy a repetir lo que les dije ahí abajo cuando estaba diciendo respecto a la salvación. Exige más que simpatía humana. Oigan, exige más que simpatía humana para llevar al pecador a la salvación. ¿Está conmigo? Hay una idea de la expiación, escuche, y una teoría mala. Escuche esto con cuidado, se las voy a decir para que no se confunda, ¿ok? Esta idea mala en sí de la expiación, que se llama la teoría de la influencia moral, que encajaría muy bien en el método que usó este gobernador Pilato. Esta influencia, creo que aquí está, vamos a ver. Esta influencia dice que cuando el pecador se percata de los sufrimientos, escuchen, es mala teoría, ¿no? Es falso, pero es bueno que la sepan. Dice que cuando el pecador se percata de los sufrimientos de nuestro Señor, se conmoverá y así dejará el pecado y empezará a amar a Dios. Es falso. Es falso. ¿Escucharon eso? Amén. Pues solo una vez, pero mejor si se les olvida, ¿ok? Porque no es cierto. Es puramente subjetivo. Es puramente subjetivo. Y no, fíjese bien, tiene absolutamente nada que ver con la santidad de Dios o la importancia de satisfacer la justicia divina. Si alguna multitud debiera haber conmovido a la lástima, sería la multitud judía que estaba esperando a Pilato. La pregunta es, ¿qué nación ha sufrido más que los judíos? Ahí estaba uno de los suyos. Ahí estaba un profeta judío sufriendo injustamente a manos de los romanos. Y los judíos no se arrepintieron, no demostraron el más leve asomo de compasión. Prefirieron a un criminal. ¿Qué mente? ¿Qué mentalidad? Si los pecadores que vieron a Cristo en sus sufrimientos, pecadores que vieron a Cristo en su sufrimiento, no se arrepintieron, la pregunta es, ¿qué esperanza hay para las personas del siglo XX que apenas leen de sus agonías? ¿No se dan cuenta? Ver lo que el Señor Jesús ha sufrido es duro. La cruz incluye mucho más de la exhibición del sufrimiento de un justo, de un inocente. En esa cruz el Hijo de Dios, hermanos, pagó el precio por los pecados de todo el mundo. Y por ello declaró el amor de Dios y defendió la santidad y la justicia de Dios. Recordemos, hermanos, que no somos salvos sintiendo compasión por Jesús. No somos salvos bajo ningún punto de vista sintiendo compasión por nuestro Señor Jesús, sino que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesús, el sustituto sin pecado. Es confiar, es creer.
Si Cristo en realidad no estaba haciendo algo en su muerte, escribe el doctor Leon Morris, entonces nos vemos frente a una demostración de ostentación y nada más, y no hay nada que hacer. Pero aquí, esto no quiere decir que está mal que el creyente contemple la cruz. No estoy diciendo eso bajo ningún punto de vista, pero mediante los sufrimientos de Cristo. Debemos tener todo el proceso que tuvo que hacer para llegar y voluntariamente llevar a ese sacrificio por cada uno de nosotros. Hay un pastor, el pastor es bien conocido, fue el pastor que conocido por el himno La cruz excelsa al contemplar. Nos ayuda a darnos cuenta del nuevo prácticamente precio que Jesús pagó por nosotros. Pero no debemos de confundir el sentimentalismo con el verdadero gozo espiritual. No sé si me explico. Entonces nosotros venimos únicamente por confiar, por fe, en lo que dice la Biblia, en lo que es su santa y bendita palabra. Una cosa es derramar lágrimas en el culto en una iglesia, y otra muy diferente, hermano, es sacrificarse, sufrir y servir después de que el culto sea terminado. Es diferente, porque hay hechos. No nos limitamos simplemente a contemplar la cruz. ¿Escucharon eso? No nos limitamos simplemente con contemplar la cruz. No. ¿Saben por qué? Porque la llevamos. Cada uno de nosotros llevamos la cruz. Cada uno lleva su cruz. ¿No dijo eso? Toma tu cruz y después ¿qué tienes que hacer? Sigue. Pero me llama la atención porque es una situación bastante difícil. Ver por tercera vez a Pilato, anunció: yo no hallo delito en él. La multitud bien podría haberle gritado: entonces, ¿por qué le hiciste azotar? Pero como los corazones de ellos y los pensamientos estaban controlados, ¿por qué? Y estaba cerrado por Satanás, y lo tenían el corazón cerrado. Las acciones de Pilato, el débil Pilato, desmienten sus palabras. Él quería quedar bien con Roma, él quería quedar bien con los judíos, él quería llevar, y lo único que miraba era su yo, su egoísmo. Pero estaba viendo que estaba haciendo las cosas malas. Era un hombre de carácter débil, que muchos políticos esperaban hallar una componenta. Cuando yo digo una componenda, quiere decir un arreglo, un chanchullo, y eso ya lo saben los políticos, un remiendo, pero con propósitos lucrativos. Hermanos, esto era inaceptable, que complacería a todo el mundo. Eso es lo que quiere, que complacer a todo el mundo. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Es desde los púlpitos, que quieren complacer a todo el mundo, y al que menos complacen es a Dios. La iglesia de Lakewood, mire cuántas veces le llaman Pastor Austin, abre la Biblia y les explica lo que realmente la Biblia es. Él tiene una filosofía de prosperidad para todos. ¿Y cuántos millones le entran? Y han hecho sus planes sobre millones en la esperanza de que van a recibir millones, reciben millones de millones. Y ahorita se han visto que han habido fraudes. Y no sé si ya lo están llevando a juicio, no sé. Pero la gente llega ahí porque eso es lo que quiere recibir la gente. No les habla de la Biblia, sino les dice que Dios los va a prosperar. No te preocupes, Dios es amor. Si es cierto que es amor, Dios te va a dar. ¿A quién no le gusta oír eso? ¿No? Dios es amor, sí es cierto, pero se le olvida a él que Dios es justo.
¿Dios hace justicia o no hace justicia? Dios no se contradice. ¿Dios ama a sus hijos que vienen a través de Cristo o no? Pero también, si no hacen caso, ¿qué hace Dios? ¿Lo dice en la Biblia o no lo dice? Los va a disciplinar. No es así, hijito, pero es que te tengo que disciplinar. Y a veces nos disciplina duro porque no estamos haciendo caso. Ya sabemos, estamos caminando en la nueva naturaleza. Tenemos que hacerle caso al Señor. Les pregunto a las personas, dice, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Ya recibiste a Cristo? Sí. ¿Y lees tu Biblia? No. Pregunto, pastores, pastor, ¿sí está leyendo la Biblia todos los días? Oh, sí, ahí hago mis mensajes y hago, no, pastor, lee la Biblia panorámicamente de Génesis a Apocalipsis. No. Y algunos me han dicho que no es necesario. Entonces, ¿de dónde viene la fe? Si una persona no está leyendo su Biblia, no va a aumentar su fe. El problema es que no estoy diciendo que no tienen fe. Es que va a faltar la fe, eso se lo dije a ustedes anteriormente. No sabes qué problema más grande es el que viene y no hay suficiente fe para resolver ese problema. Eso le pasó a Pedro. Para resolver el problema en la sabiduría de Dios. Dios no te va a quitar los problemas, pero te va a dar sabiduría en las Escrituras para que resuelvas tus problemas. Y todavía viene y dice, Señor, quiero que me ayudes, por favor, ¿cómo salgo de esto? Pues lee la guía. Lea lo que te he dejado yo, te he dejado 66, ¿qué? Libros. Te he dejado 189 capítulos, 31.173 versículos. Léelo. No te he dejado solo, no te he dejado desamparado. Ahí dice claramente que tomes tu yelmo. Ahí dice de la salvación, dice que tomes tu coraza, para que tomes la espada. Tienes que conocer quién es tu enemigo. Hermano, a mí me usa Dios, dicen algunos, para hacer cosas buenas. Bendito sea Dios que le haces caso y estás haciendo cosas buenas. Sí, tú eres instrumento de Dios, eres siervo de Dios. Pero el maligno también usa a aquellos que no tienen a Cristo, lo utilizan para que te ataquen a ti. Cuando una persona recibe a Cristo, ten mucha atención de esto. El primer enemigo va a ser tu familia. Ya te fuiste a meter con esos locos. Ay, ¿qué hiciste? Es que papá o mamá ya soy salvo. Ya está. Pero te lavaron el cerebro. ¿No entienden? Los primeros enemigos de Cristo, ¿quiénes fueron? Sus hermanos, su familia. Cuando yo recibí a Cristo, me mandaron, como dicen ciertas cosas, teníamos locos, dicen, me mandaron a Pénjamo. ¿Y qué pasó? No te extrañes, te van a retirar de ti. Es lo primero que hace. Cuando una persona recibe a Cristo, sus enemigos son su propia familia. Pero hay que tener paciencia, porque un día pueden recibir ellos a Cristo también. Con paciencia. Paciencia, hay que tener mucha paciencia. Uno quisiera que la persona reciba a Cristo ahorita mismo. No es así. Es cuando el Espíritu va redarguyendo, la palabra va entrando y el Espíritu convence a la persona. No es la persona que le da el plan de salvación, sino que es el Espíritu Santo que convence todo el tiempo. ¿Estamos? Entonces, hay algo muy duro. Hay un maestro que yo saqué esto, se llama, han oído de este chino Confucio, ustedes algunos, tienen muchas anécdotas y todo, pero me dio risa. Este maestro chino dice, Confucio naturalmente, definió la palabra cobardía. Esto va para Pilatos y muchos cobardes también, ¿verdad? Saber lo que es correcto, dice, y no hacerlo.
Es cobardía, dice Chino. Es cobardía. Y esto es lo que debemos de entender. Los dirigentes religiosos no tuvieron que pensar mucho para responder. Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, ¿qué dijeron? ¿Debe de qué? Morir. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. 19:7. ¿Qué dice? Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Decir que se hizo a sí mismo hijo de Dios, esto quiere decir que está afirmando que no se halla como cada uno de los demás, sino que Él es Dios. Esta afirmación, claro, no se halla en los otros evangelios. Miremos a Mateo, por favor. Vamos a rezar ahí, ¿ok? En 19:7, así que márquelo ahí, por favor. Pero sí me gustaría ver nuevamente, vimos nosotros en Mateo, estuvimos en Mateo 26, ¿se recuerdan? Ok, vamos ahí otra vez nuevamente, Mateo capítulo 26, por favor. Y vamos a ver el versículo 63 y 64 nuevamente, por favor. 26, 63 y 64. Dice así. ¿Están conmigo? Amén. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro, oiga esto, por el Dios viviente. No sabía quién tenía ahí presente. Oiga esto. Que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Si tú eres Dios realmente. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Sin embargo, encaja muy bien con los propósitos de Juan para el Evangelio. Hermanos, me llama mucho la atención, y sí quisiera yo que viéramos algo. Y vamos a ir despacio, por favor, ¿ok? Jesús es Dios. Cuando digo que Jesús es Dios, estaba profetizado. Y Juan, el versículo 19:7 nos lo está diciendo, y ellos mismos lo están comprobando. Escucha esto con cuidado. Queremos un momentito ahí, por favor, si fuera tan amable, pero sí quiero que miremos algo tan importante. Los judíos, dice el versículo 7, 19 y 17, le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Estaban diciendo que Él es Dios. ¿Se recuerdan? ¿Empezaron con qué? Empezaron con el día de reposo. Empezaron por los milagros que los hacían el día de reposo. Y así sucesivamente. Ahora sí llegaron a la culminación de todo. Llegaron a lo último. Mi pregunta es, si tienen papel y lápiz, apunte, ok, voy a ir despacio. Jesucristo es Dios. Ponga ahí: Jesucristo es Dios. Lo vamos a comprobar. Como texto bíblico, ponga por favor Juan 19:7. 19:7. Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque nos basamos en que se hizo a sí mismo hijo de Dios. Eso, cuando dice hijo de Dios, está diciendo: hey, tú eres el Dios Todopoderoso. Y se lo voy a demostrar. ¿Están conmigo? Ok, vamos a Lucas. Vamos a ver Lucas 5:21. Ok, entonces Lucas capítulo 5 versículo 21. ¿Van conmigo? Miremos desde el 20, ok, por favor. Lucas 5, 20, 21. Ok, Lucas 5, 7, 21. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Ok, la palabra del Señor dice: mire, le voy a mostrar que Él es Dios.
Al ver él, o sea, ¿quién es él? Si usted mira el contexto, ese es el Señor Jesús, ¿ok? La fe de ellos, ¿qué es lo que está pasando? Llevan un paralítico y lo metieron por medio, como la gente había mucha gente lo quería meter en el techo, lo metieron en el techo, pues, ¿ok? Lea el contexto, ¿ok? Pero a mí lo que me interesa es 20 y 21, demostrar que Él es Dios. Al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿A quién le dijo, hermanos? Al paralítico. Mire, y el 21 lo que dice, pues: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, a murmurar, y dijeron, aquí viene la pregunta: ¿quién es este que habla qué? Blasfemias. Y ellos mismos comprueban que Él es Dios. Escuche esto: ¿quién puede perdonar pecado sino solamente quién? Dios. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesucristo? ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué está perdonando pecados? Porque Él es Dios. ¿Se da cuenta que un simple contexto le dice a usted que Él es Dios? Pero si analizamos las preguntas y las contrapreguntas, ¿está diciendo que Él es Dios o no está diciendo que Él es Dios? En hecho, ¿sí o no? Él no dijo yo soy Dios. El hecho lo está demostrando. Solo Dios puede ¿qué? Perdonar pecados. Qué tremendo, ¿no? ¿Están conmigo, hermanos? Mateo 1:23. Vamos a ir despacito. Mateo capítulo 1, versículo 23. 1:23 le dije, ¿verdad? Mire pues: he aquí una virgen concebirá y dará a luz ¿qué? Un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo se va a llamar? Emmanuel. ¿Y qué quiere decir esto? Traducido es ¿Dios qué? ¿Quién nació de una virgen? ¿Ah? El Señor Jesús. Entonces, ¿cómo se la tacha? Humano, nació ahí, pero no, el ser Dios Él no lo podía haber dejado. Él se despojó de todas sus cosas, pero nunca se pudo haber despojado de decir yo no soy Dios. O sea que Él tomó la segunda naturaleza, humano, pero Él sigue siendo Dios. No sé si me explico. ¿Me está entendiendo? Entonces, Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Debe decir que ya Jesús es lo que está diciendo. Estaba aquí en la tierra. ¿Están conmigo, hermanos? Dios con nosotros. Entonces, ¿y de dónde sacamos eso? Porque estaba profetizado que Dios iba a venir. ¿Están apuntando, hermanos? Vamos a Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Y vamos a ver el versículo 6. Isaías 9, 6. A ver, ¿están conmigo? La palabra del Señor dice así: porque un niño nos es nacido. Está profetizando, ¿ok? Eso es lo que acabamos de ver en 1:23, ¿ok? De Mateo. ¿Están conmigo? ¿En dónde estamos? Ok. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Mira, ahí hay dos. Ahí está la divinidad de Él y está la humanidad de Él. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, pónganle mucha atención a los nombres, sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se va a llamar ese? Admirable, consejero. ¿Y qué más, hermanos? Dios fuerte. Ok, ahí lo tienen. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Felipe, muéstranos al Padre. ¿No dijo eso? ¿Ah? Muéstranos a Dios. Dice, hey, si me estás viendo a mí, a eso estás viendo. Pero cuando uno no pone las escrituras bien coordinadas, se da cuenta de ese error. Qué tremendo. ¿Quieren más? O ya con eso. ¿Quieren más? Vamos, Juan.
capítulo 20, Juan capítulo 20, y vamos a ver el versículo 28. Juan 20, 28. Cuando lo tengan, diga amén. Amén. Miremos el 27 para agarrarle el mejor sabor al texto, ¿ok? Les voy a demostrar que Él es Dios. Entonces, es el 28, ¿va? Miremos el 27. Luego dijo Tomás: pon aquí a tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Qué había pasado? Bueno, eran incrédulos y ya acababa de atravesar las paredes cuando ellos estaban reunidos, ¿sí o no? Y dice: y no seas incrédulo, sino creyente. Y aquí viene el versículo que nos necesitamos. Entonces Tomás, ¿cómo respondió Tomás? Y le dijo: Señor mío. ¿Y cómo le dijo? ¿A quién llamó? Dios mío. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Qué tremendo, hermanos. Primera de Juan. Vamos hasta allá. Ya los últimos libros. Primera de Juan. Capítulo, vamos a ver Primera de Juan, capítulo 5, 20. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Primera de Juan, capítulo 5, 20. ¿Conmigo? Amén. Ok, mire lo que dice, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cómo le llama aquí? Hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Están todos? Entonces, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer la verdad. Esto es solo a creyentes, ¿ok? Y estamos ¿qué? En el verdadero. ¿Están conmigo? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero. ¿Qué es verdadero? ¿Qué? Dios y la vida eterna. Es decir que así como Ari recibió a Dios, recibió a Cristo y recibió al Espíritu Santo. Este es el verdadero ¿qué? Dios. ¿Cómo no vamos a creer, hermano? El verdadero Dios. ¿Están apuntando? El verdadero Dios. Qué tremendo. Bueno, 20:31. Miremos Juan 20:31, por favor. ¿Están conmigo? Juan 20:31. La palabra del Señor dice así. Y grábelo, son muy bien, ¿ok? Porque lo voy a repetir otra vez. Pero aquí está el resumen de todo. Dice: pero estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de ¿quién? Y si es Hijo de Dios, ¿quién es Él? Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recuerde, cada vez que lea la Biblia y mire Hijo de Dios, ya sabes de quién está hablando, ¿verdad? ¿Están conmigo, hermanos? Juan 1:1. Juan 1:1. ¿Están conmigo? Mire pues, para que entienda, ¿ok? Cada vez que Juan dice, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El Señor Jesucristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2: este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora sí comprende mejor esto, ¿no? ¿Sí lo comprende o no? Porque ese verbo es Cristo y Cristo es Dios. Mire el 14, por favor, el 14, si fuera tan amable. El 14. ¿Están conmigo? Apunte, por favor. 14.
Si me puede parar, ok, y yo con mucho gusto ese estudio, yo con mucho gusto lo doy, ok. ¿Están en el 14? Amén. Mire pues, este es el contexto del 1.1 que le acabamos de leer, pero Juan 1.1 lo acabamos de leer, ahora vamos 1.14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿No dice que nació de una virgen o no? ¿Sí o no? Dice, y habitó entre ¿dónde? Entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué explicación más tremenda. Qué explicación más tremenda. Regresemos a Primera de Juan, por favor. Regresemos a Primera de Juan. Ok. Ahí en Primera de Juan, quiero que miremos el 5, pero vamos a ver, ya vimos el 5, ¿verdad? Pero miremos el 11, por favor, y 12. Primera de Juan 5, 11 y 12, para que apunten. Primera de Juan 5, 11 y 12. ¿Están conmigo? Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Ya saben quién es Él, ¿verdad? Y esta vida está en su Hijo. Qué tremendo. El 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es decir que tú tienes a Dios, si tienes a Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Regresemos a Juan para terminar, ¿ok? Debo dar otro versículo otra vez y te lo voy a volver a repetir para que recordemos. Juan 1.12, ¿qué dice? ¿Están conmigo? Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, bendito sea Ari, recibió esta mañana a Cristo como su Salvador, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Recibiste a Dios o no recibiste a Dios? Sin embargo, hermanos, termino con esto. Encaja muy bien el propósito de Juan al escribir su evangelio. Juan 20:31, repitámoslo para que miremos, y dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si ya viste eso, ya te lo compuse y ya te di el bosquejo para que puedas ver que Jesucristo es Dios. Dice, para que creyendo en Él tengas vida en su nombre. ¿Hay alguna pregunta? Qué hermoso. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. ¿Se da cuenta? ¿Qué se da cuenta usted de todo eso que acabo de dar? Estos versículos expositivos. ¿Qué le da en su corazón? ¿Qué dice usted de esto? ¿Tiene un plan perfecto Dios, no? ¿O no lo tiene? ¿Cómo no vamos a creer en Él? ¿Sabe por qué la gente se confunde? Primeramente dicen, no, si todos sacan, todos dicen una cosa y todos tienen diferente pensamiento. ¿No nos han dicho así? Pero ¿quiénes son todos? ¿Será un inconverso que leyó la Biblia? ¿Será uno que dijo que es cristiano y no lo es y sacó su propia interpretación? ¿Que dijo que Jesucristo no es Dios y que no hay salvación en Él y que la salvación se pierde? Nunca la salvación se pierde. Dice, estas cosas son escritas. No es perfecto. Yo eso admiro. Yo me quedo pero con la boca abierta a ver que de Génesis a Apocalipsis Dios tiene un plan perfecto. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Hasta un niño lo entiende. Niños de aquí de 8 años han recibido a Cristo. ¿Cómo no vamos a entender? Es aquí en nuestra mente y nuestro corazón, pero principalmente en nuestro corazón. ¿Con qué espíritu venimos a la iglesia? Y no entendemos. Yo miro, el plan de Dios es perfecto, hermano. Yo me gozo. Y cada hijo de Dios se debe de gozar. Ay, qué aburrido los nombres. Ay, que esto. Ay, que esto, el otro. Ay, que, ay.
Si lees la Biblia, difícilmente te van a engañar. Lee tu Biblia. Ari, apunta, esta fecha es importante en tu Biblia, apunta cuando naciste de nuevo. Y desde ahorita empieza a leer tu Biblia hasta que el Señor nos lleve allá a su presencia, una vida eterna. Gratuita, solo por creer, hermanos. Solo porque se quebrantó nuestro corazón delante de su presencia. Qué hermoso estar seguro de que un día vamos a vernos los que recibieron a Cristo allá en el cielo, para una eternidad. ¿Cómo va a ser? Bueno, tenemos allá. Llegar a la presencia de Dios con humildad, decirle gracias, Señor, por darme esa salvación. Gracias por tener misericordia, no la merezco. Es una salvación inmerecida, la gracia de Él es inmerecida. Yo admiro la gracia del Señor, cada día caminamos por gracia. Y si nos deja acá es para dar buen testimonio. Nunca se avergüence de Cristo, hermano, nunca. Dios es amor, Dios ama a sus hijos. Dios bendice a sus hijos. Así como Ari entra a la salvación a su casa, para aquel que quiera recibirla. Y ten presente, Ari, no puedes obligar a nadie, ¿ok? Si ellos no quieren, pues un día cuando estén en el infierno, dijiste, ¿tú quisiste? Pues yo no puedo obligar a alguien a que reciba a Cristo. Pero eso sí, nunca se olviden de esto, hermanos, en el amor de Cristo. Oren. Si la persona no ha recibido a Cristo, oren por esa persona. Usted es el primero que tiene que tener fe de que el Espíritu Santo va a convencer a esa persona. Ore. La oración es importantísima. Ore con fe. Ore leyendo la Biblia. Para eso vino Cristo. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Pero no todos se van a arrepentir. Dice, va a haber un lloro y crujir de dientes en el infierno. Estarán en el infierno. Hay que caminar como buenos cristianos. Nosotros tenemos la obligación de caminar nuestro testimonio bien. Caminar. Nosotros tenemos que hacer la diferencia para que ellos miren en algo en nosotros que el Señor ha transformado nuestras vidas. El testimonio de todos es diferente. Ayudarnos, tenemos que ayudarnos entre hermanos. Hermanos, en lugar de criticar, en lugar de hacer cosas, con el amor que Dios nos ha dado a nosotros, debemos de ayudarnos mutuamente. Mira, y ya nos vinieron, andan por mal camino. Mire que pues, ora. Y a veces he orado años, he orado por meses, y cuando miro ya van entrando las personas a la iglesia, digo, Señor, has contestado mi oración. Gracias, Señor. ¿Y orar? ¿Cómo debemos de orar? Sin cesar. Sin cesar. Todo el tiempo, orar sin cesar. Yo me levanto en la mañana, oro con mi familia, agarro el carro, oro en el carro, Señor, llévame donde llegue, que llegue sin novedad, quito todo obstáculo, oro cualquier cosa, miro una persona que está ahí bajo el puente, oro por eso, oro por otro, oro por personas que ni conozco. ¿No dice la Biblia orar sin cesar? ¿Cuándo oran? Hay muchos que oran. ¿Cómo es orar? ¿Cómo es orar? Orar es primeramente acción de gracias a Dios de todo lo que me ha dado. Primeramente, ¿qué te ha dado? Tienes que darle gracias porque te da un día más de vida, te da salud, están mejores que otros. No importa que estés enfermo, pero están mejores que otros. ¿Orar qué? Y después de orar, ¿qué tienes que hacer? Confesar tus pecados. Ve a Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Orar. Y después de eso, que confesé mis pecados, tus peticiones, pero conforme a la voluntad de Dios. Fíjate cómo estás pidiendo. Y después de eso, cierras tu oración. ¿Cómo cierras tu oración? En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, dándole gracias por la victoria en esta mañana. Si usted ve, hemos tenido victoria esta mañana. Hermano Adolfo, ora dándole gracias al Señor por esta clase que hemos tenido, este estudio de Juan. Oremos. Bendito y Padre Celestial, agradecido vengo nuevamente, Señor, por habernos traído hoy a su casa de oración para aprender de su santa y bendita palabra. Ahora le ruego, Señor, límpieme con la preciosa sangre de Cristo cualquier pecado o injusticia que haya cometido delante de su presencia. Y dando gracias por traernos desde la mañana, Señor, a la oración, Señor, a la escuela dominical, a la predicación y este estudio, Señor, que fue expuesto también este día, Señor, que siga usted dándole la sabiduría necesaria al predicador, Señor, y que nosotros la recibamos y salgamos afuera, Señor, para poder ponerla en práctica. Llévenos con bien, bendito Señor, a nuestros hogares, Señor, y también si es su santa y bendita voluntad, bendito Padre, tráiganos nuevamente el miércoles, Señor, para poder seguir aprendiendo de su palabra. Gracias nuevamente, Señor, por esta nueva hermana, Señor, que acaba de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Dele la fortaleza necesaria, bendito Señor, y que nosotros también le ayudemos, bendito Padre, para que camine en su santo y bendito camino. Gracias nuevamente, bendito Señor, por todo lo que usted provee, todo lo que nos da, y todo esto se lo agradezco en el precioso nombre de mi único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermano. ¿Estás contento, hermano? Amén. ¿Va? Estamos contentos por la palabra del Señor que nos ha dado este día. Y pues ahora vamos ya a hacer despedido de la casa del Señor, pero antes vamos a alabarle con un canto, con un himno, que es la fuente de la vida eterna. Amén.
tarde. Agradecidos estamos, Señor, por su misericordia que tuvo con nosotros, que nos trajo con bien a su casa y pudimos aprender de su palabra el día de hoy. Bendito Dios. Ahora vamos a nuestros hogares, rogando, Señor, que usted nos guarde y nos cuide de regreso a casa, y que si es su santa y bendita voluntad podamos regresar cada uno de nosotros nuevamente el miércoles, Señor, para seguir aprendiendo de usted, bendito Dios. Gracias le damos en esta tarde, en el nombre de su Hijo Jesucristo, le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. 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 Bendiga, salud.